El día de ayer chequeábamos un poco o hablábamos un poquito sobre los elementos estructurales o los elementos que componen un sistema estructural o un diseño estructural como tal, ¿no? Habíamos dicho que dentro de estos elementos se encontraba la estructuración, que era el paso preliminar para nosotros presentar una propuesta tanto arquitectónica como estructural, en donde definíamos la ubicación, las dimensiones de los elementos estructurales y arquitectónicos también, y los materiales a utilizar. Hablando esto un poquito de los materiales, le voy a preguntar a cada uno de ustedes un poquito sobre los materiales, a ver cómo vienen de este tema. Vamos a agarrar la lista que nos da el Zoom aquí conforme a los participantes. Bennett, ¿me podrías decir en algún momento eh, qué tipos de acero existen qué tipos de varillas de acero existen para refuerzo en columnas, vigas, losas, etcétera? Sí, sí. Si nomás lo recuerdo, se divide en dos categorías, el comercial y el que, ay, no me acuerdo cuál es el otro. Y los grados, hay de grado 60, 40 y 70, creo. Ok, gracias. Si no estoy mal, que se utiliza como... Ok, gracias, Bennett, muy amable. Vamos a ver con Cristian qué tipos de bloque de concreto existen. ¿Estarás por ahí, Cristian? Por favor, activa tu micrófono. Ok, la pregunta es, ¿qué tipo de bloques de concreto existen? Sí, creo que hay digamos, los normados son los de 35, 50 y 75 kilogramos, si no estoy mal. Los normados, pues, ya de ahí hay uno, creo que es aquí en Guatemala, pero no está normado, creo que es el de 25 kilos también, kilogramos. Ok, gracias. Brian, ¿me podrías decir qué tipo de cementos existen? Sí, pues los que he visto sería digamos que de cementos progresos está el cemento estructural, cemento GC, creo, el cemento blanco, y solo recuerdo, aunque Ok, he visto más, ahí tengo incluso tengo un álbum de eso, pero no recuerdo ahorita los otros nombres. ok, muy bien, gracias. Creo yo que en su momento va a ser pertinente que realicemos un recuerdo, una remembranza de lo que les estoy hablando, ¿no? Que más adelante lo vamos a ver más a detalle. Sin embargo, yo les podría decir que a fin de cuentas está bien lo que están diciendo. En aceros existe, bueno, normado solo existe el acero original como tal. No existe ni el acero milimétrico y mucho menos el comercial, sino que realmente solo existe lo que le llamamos el acero original, ¿no? Anidado a eso, de los bloques de concreto normados por Cowanor y por el ASTM, existen tres tipos de bloques de concreto. Tipo A, B y C, siendo el A y B los los bloques de concreto que en algún momento los pudimos utilizar como muros de carga. Y el bloque tipo C, aquel bloque utilizaríamos solamente como relleno. Más adelante lo vamos a ver igual más a detalle, con las normas, medidas y demás. En cuestión al cemento, Brian tiene razón en los cementos comerciales, si lo queremos ver así,
Sin embargo, la norma STM y las normas Cowanor nos definen que en su momento existen más tipos de cemento, como el cemento BLK, que es un cemento de alta resistencia inicial, un cemento tipo Portland o puzolánico, que es el UGC, por decirles así. Tenemos el cemento resistente a sulfatos, de alta resistencia inicial, como les decía, etcétera, etcétera. Ahora, Katy, ¿me podrías decir en algún momento una característica para definir un agregado fino y un agregado grueso? ¿Cómo lo podemos definir como un agregado bueno? Ok, voy a repetir la pregunta, Katy. No sé si ahora sí ya me escuchas bien. Le voy a escribir aquí en el chat. Dije, no sé si me escucha, pero yo no escucho nada. Creo que es mi señal. Estoy preguntando que cuáles son las características buenas de un agregado fino y un agregado grueso. Si gustas, lo puedes colocar en el chat. Vamos a esperar un par de minutos a que Katy nos pueda contestar. En sí, las características de un agregado fino y un agregado grueso de buena manera es que estén dentro de las normas ASTM C33 y Cowanor 41007, que nos dan la granulometría, el tamaño máximo nominal y los tamaños permisibles de acuerdo a un ensayo de tamizado, ¿no? De igual manera lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero les estoy hablando de materiales porque en su momento nosotros tenemos que tomar un criterio acertado para poder definir cuáles son los materiales que vamos a encontrar. Por ejemplo, si estoy armando un sistema de marcos dúctiles, pues lógicamente yo no utilizaría un bloque clase A o un bloque clase B. ¿Por qué? Porque estos nos soportan directamente carga. Y recuérdense, si tenemos un sistema de marcos estructurales, pues lógicamente podríamos decir que los muros no soportarían carga. Asimismo, pues podemos definir que si estamos utilizando luces menores a 6 metros, no tendríamos por qué utilizar un acero mayor al grado 40, es decir, de 40.000 PSI. Si estamos utilizando luces más grandes o la sección de la viga pasa de 50 centímetros, pues lógicamente ahí sí tendríamos que analizar directamente el tema de poder analizar directamente nuestros elementos estructurales con un acero grado 40 o un acero ahí sí que en otro, hablando de otro término, un acero grado 75 o grado 90, que ya es menor su capacidad de uso, pero que lógicamente podría ser utilizado como un elemento estructural. Dentro del cemento, lógicamente, si lo vemos de manera comercial, tenemos el cemento UGC y el cemento estructural, hablando de cementos Progreso. Sin embargo, pues existen otras marcas en donde también tenemos unos cementos muy bien estructurados. Pero les digo esto porque en la parte de la estructuración nosotros definimos qué materiales vamos a utilizar, bajo qué características y bajo ciertos medios físicos que nos van a hacer en algún momento definir qué tan buena o qué tan mala va a ser nuestra estructura.
Recuérdense, todos los elementos estructurales se diseñan en base a las características de los de los materiales que vamos a utilizar. Por ejemplo, para diseñar una zapata, nosotros tomamos en cuenta el esfuerzo a compresión que resiste el concreto, que sería un F'C, y el esfuerzo a fluencia que necesita el acero, es decir, un Fy, para poder establecer una sección correcta y que los esfuerzos actuantes dentro de nuestros elementos estructurales pues puedan ser los correctos. Luego de definir la estructuración viene el análisis, el cual consiste en la utilización de métodos para el cálculo de comportamiento de las estructuras, es decir, ya vemos los combos de carga, qué carga viva, qué carga muerta le vamos a utilizar, para qué va a servir nuestra edificación, qué sobrecarga puede tener y qué método voy a utilizar para poder diseñar ya realmente mis elementos estructurales como tal. Por ejemplo, si es un elemento de mampostería, como les decía ayer, podríamos utilizar un manual de diseño simplificado de mampostería. O si es un elemento de marcos dúctiles, podríamos utilizar el método de Cross, el método del portal o el método del voladizo para encontrar los momentos flexionantes, los esfuerzos a corte y demás esfuerzos que puedan estar dentro de nuestro diseño. Luego de esto nos venimos hacia la parte del diseño, ¿no? En donde decimos que se hace en base al análisis realizado anteriormente. En este diseño ya se proponen medidas, dimensiones y armados finales de nuestros elementos estructurales. En el análisis yo hago un predimensionamiento, es decir, yo puedo decir que una losa va a tener un espesor de 10 centímetros, pero en la parte del diseño, lógicamente, ahí diría que tengo un espesor ya fijo de 12 centímetros, por decirles así. Recuérdense, según requisitos estructurales de la norma ACI 318 en su versión 2014, 2018 y en la nueva versión 2021, nos dice que para regiones sismoresistentes las losas no deberían ser menores a 12 centímetros ni mayores a 13 centímetros para que su comportamiento estructural sea el adecuado. Luego de esto ya viene la parte más sencilla, que es el dibujo, y que es en base al análisis y al diseño, pues ya plasmamos en un archivo CAD o en la plataforma que ustedes utilicen o a mano, pues las dimensiones, los armados, dónde va cada uno, las plantas, etcétera, etcétera. Es decir, ya armamos el juego de planos completo que nos servirán para poder establecer en su momento la viabilidad de lo que estamos construyendo. Ahora recuérdense, en un 80% de las veces el diseño que aparece en los planos va a cambiar de acuerdo a las necesidades físicas que el proyecto tenga. Por último, y es una parte opcional que no muchas personas lo hacen, es la memoria de cálculo. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer un documento de unas 20 o 30 páginas en donde nosotros describimos de manera amplia los criterios que hemos utilizado para poder llegar a tener un diseño y un análisis de nuestra estructura como tal. Es decir, colocamos qué cargas utilizamos, qué luces utilizamos, qué combos de carga, cuáles fueron los momentos actuantes, los momentos resistentes y prácticamente un diseño semidetallado de lo que es nuestro diseño estructural. ¿Por qué les digo que muchas veces no hacemos esto? Porque usualmente las municipalidades o las personas, nuestros clientes, no lo solicitan. Entonces muchas veces no lo hacemos o no adjuntamos esta memoria de cálculo como tal. Pero ahora vamos a ver de manera un poquito más definida o prácticamente más puntual lo que es la estructuración. La estructuración nos dice que tiene 4 subpasos. Uno de ellos es definir la estructuración preliminar y es hacer la planta arquitectónica.
se recuerdan que, si no estoy mal, al final de la unidad pasada, yo les hablaba sobre los pasos que deberíamos de hacer para, ahí sí que coordinar algún proyecto. Y les decía prácticamente que en su momento, lo primero que tenemos que hacer muchas veces es definir nuestra planta arquitectónica. Porque definiendo esta planta arquitectónica, pues nosotros podemos definir en dónde queremos vigas, columnas, losas, etcétera, etcétera, de acuerdo a las necesidades de nuestro cliente. Luego de tener aprobada nuestra planta arquitectónica, pues vamos directamente a definir la ubicación de nuestros elementos estructurales como tal. Vemos dónde queda mejor una columna, dónde queda mejor una viga, etcétera, etcétera, de acuerdo a las necesidades que tengamos. Siempre tratando de cumplir en algún momento, pues, la parte de nuestro diseño estructural como tal, ¿no? Y las normas o las restricciones que en su momento podrían darnos los códigos nacionales e internacionales. En este caso, dentro de los códigos nacionales se encuentran las normativas NRD3, que sería la normativa de red, que en algún momento nos daría, pues, la parte de poder delimitar en dónde vamos a utilizar nuestros estudios o nuestro diseño estructural como tal. Luego de definir la ubicación, pues prácticamente nos vamos a nuestras hojitas de Excel y definimos el predimensionamiento de nuestros elementos estructurales. Recuérdense, a veces todos los profesionales, incluyendo arquitectos e ingenieros, pues solamente miramos una luz de una viga y decimos, ah, esa viga aguanta con 40, 45 centímetros. Sin embargo, no hacemos el análisis de cargas conforme realmente se debería realizar. Por lo tanto, yo les diría que aunque sea una vivienda de un nivel, ustedes siempre realicen un predimensionamiento de las estructuras para que en su momento puedan tener de mejor manera un diseño estructural. Y por último, pues lógicamente escogemos los materiales a utilizar. Ojo, siempre los escogemos en base a normas nacionales e internacionales. Algunas veces muchas personas utilizan lo que yo les decía el día de ayer, pues cemento BLK, un acero de 40 de grado 40 milimétrico que realmente no tiene un esfuerzo afluencia de 40,000 PSI, sino tiene un esfuerzo cercano a los 25,000 PSI, que si lo utilizamos podemos tener un error bastante grande de acuerdo al diseño estructural que hemos hecho. Entonces, mucho ojo con eso. Luego de esto, pues tenemos el definir nuestra estructura preliminar. Yo creo que esto más que todo queda totalmente claro, más les queda más claro a ustedes que a mí. Por ejemplo, nos dice, consiste en el análisis de distribución de los ambientes de dimensiones adecuadas para el correcto funcionamiento de la edificación a planificar. Por ejemplo, los reglamentos en algunos momentos nos dicen que una cocina completa no debe ser menor de 12 metros cuadrados. Sin embargo, ustedes como arquitectos sabrán bien que sí se puede hacer en un ambiente menor de 12 metros cuadrados, siempre y cuando se tomen las medidas y se analice de manera correcta cómo se va a adecuar el espacio. También nos dice en algún momento que las dimensiones de un comedor, por ejemplo, no deben de estar para una mesa de 2.5 metros de diámetro, deben de ser de 8 a 10 metros cuadrados. También que los cuartos no deben de ser menor a 12 metros cuadrados, con iluminación en tal lugar para que pueda tener la ventilación, etcétera, etcétera. Las ventanas tienen que ser abatibles hacia adentro, tienen que estar en una altura no mayor a unos 50 metros para que se dé la circulación de aire de manera correcta, etcétera, etcétera. Yo creo que esas características ustedes las saben más que yo. Ahora bien, algo que es muy importante y lo dice en el punto cuarto es que las dimensiones de los voladizos o balcones no deben pasar los .75 metros de largo.
Si sobrepasan este límite, deberían diseñarse vigas en cantilever. Pregunto, ¿por qué un balcón no debe de tener una distancia mayor a 0.75 metros? ¿Alguien me puede decir? Mm, y que puede ser tal vez por el sistema, porque yo recuerdo que usted había mencionado que en las de acero se podían hacer voladizos de no sé hasta cuándo, hasta 7 metros, creo yo, algo así. Entonces, no sé, puede ser según el sistema que se vaya a usar. Claro, gracias, Fauli. Muy buena tu intervención. Va a depende del sistema estructural que estamos utilizando. Si estamos usando unas vigas de acero, podemos hacer voladizos hasta 4 o 5 metros. Si estamos utilizando concreto armado, si hacemos el voladizo solamente con el armado de la losa, es decir, como un balconcito como tal, tenemos la restricción que lo mayor serían 75 centímetros. ¿Por qué? Porque pasándonos de esta medida, el balcón se empieza a deformar en la parte que está más fuera o más lejana de nuestro nodo como tal, ¿no? Entonces ya estructuralmente se considera inviable. Por lo tanto, tendrían que diseñarse vigas que se colocan en la parte de abajo de la losa, que se le llaman vigas en cantilever. Estas vigas en cantilever no son nada más que vigas en voladizo. Si ustedes se dan cuenta, eso es bastante común dentro de las construcciones que usualmente vemos alrededor de nosotros, que tenemos un balcón y abajo tenemos una sección de una viga que cubre la longitud del voladizo como tal. Ahora, si colocamos una viga en voladizo, también tenemos una restricción de que esta viga en voladizo no debe ser mayor a 1.20 metros y que en su momento debería tener una sección no rectangular, es decir, una sección trapezoidal. Si la vemos de manera desapasionada, si viene aquí la viga, por ejemplo, el nodo, podemos decir en algún momento que la viga trapezoidal debería de venir con una sección menor y con una sección cada vez haciéndose mayor conforme se vaya pegando al nodo, tal y como lo vemos aquí en esta sección que estoy rayando en la pantalla. ¿Sí? Lógicamente, estas secciones trapezoidales de una viga en cantilever deben ser diseñadas y deben ser diseñadas de acuerdo a los momentos, a las cargas y al área de acero que nos solicita la viga como tal. Recuérdense, las vigas que nosotros aprendemos a diseñar usualmente suelen ser vigas doblemente empotradas, que no tienen movimiento, es decir, que tienen tres restricciones en cada uno de sus nodos. Sin embargo, estas vigas en voladizo, pues no tienen restricción en uno de sus nodos, por lo cual se pueden deformar, se pueden quebrar o pueden fallar por un corte o por un aplastamiento. Entonces, ojo con eso. La estructuración usualmente suele ser la parte más sencilla, entre comillas, porque a veces tenemos problemas con los ambientes que no nos calzan con las medidas que pide el cliente o quieren ampliar sus ambientes. O por ejemplo, a mí me ha pasado que ahora ya mis clientes me piden cocina, comedor y sala en un ambiente grande como que si fuera un mini salón, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. La estructuración muchas veces cuando la hacemos no nos ponemos a pensar en el diseño estructural. Sin embargo, lo debemos hacer de una vez para que en su momento no nos llevemos sorpresas trabajando nuestros diseños como tal. Luego debemos definir la ubicación, lo cual consiste en definir la ubicación de los elementos estructurales distribuidos en el paso anterior. Dentro de dicha ubicación se deben tomar los siguientes parámetros. Primero, definir la ubicación de las columnas y que éstas ya sean columnas vistas o columnas escondidas en los muros. Usualmente se encuentran columnas totalmente escondidas en los muros, que son aquellas columnas que en su momento tienen una sección transversal no mayor a 15 centímetros, que es lo que mide un muro, ¿va mucha?
Entonces eso deben de tomarlo en cuenta. Si queremos hacer columnas más robustas, pues lógicamente podemos en algún momento hacer una sección cuadrada. Lo ideal para diseñar columnas sí es siempre tener una sección cuadrada, más no tener una sección rectangular. De igual manera, si ustedes quieren trabajar columnas de 15 por 20, de 15 por 25, para que estén escondidas en los muros, tenemos una limitante que esas columnas pueden solamente aguantar hasta 3 niveles de carga, ¿sí? No más. ¿Por qué? Porque después de los 3 niveles se crean excentricidades que harían que nuestras columnas rotaran cuando tuvieran el peso de una estructura mayor. Luego de esto nos dice que debemos de definir el sistema estructural a utilizar con el fin de distribuir de una manera eficiente las vigas y muros que soporten carga. Recuérdense, si estamos utilizando un sistema de marcos dúctiles, en su momento podemos decir que no deberíamos de tener muros de carga. Y si estamos utilizando mampostería, pues deberíamos de saber que estaríamos utilizando un muro de carga, vigas y columnas para transmitir las cargas de ocupación de nuestra estructura como tal. Ojo con eso, porque muchas veces nos dejamos llevar con que la mampostería todo la aguanta y que en su momento pues no generaríamos problema, pero eso es totalmente falso. Muchas veces la mampostería no está adecuada para poder diseñar una estructura como tal. Entonces a nosotros nos llevaría más tiempo, más problemas y un análisis más profundo para poder hacer útil nuestra planificación. En el punto tercero nos dice que deberíamos definir la ubicación de bajadas de agua pluvial y subidas de agua potable. Y lógicamente subidas de aguas negras o bajadas de aguas negras, ¿verdad? ¿Por qué es importante esto? Porque usualmente, ¿qué es lo que hacemos cuando construimos y tenemos una bajada de agua pluvial, aguas negras o subida de agua potable? Yo me he dado cuenta que a veces fundimos estos tubos a la par de una columna y fundimos monolíticamente. Sin embargo, eso suele ser muchas veces muy erróneo. ¿Por qué? O fundimos dentro de la columna nuestros tubos de bajadas o subidas. ¿Por qué es erróneo esto? Porque en algún momento, si el drenaje sanitario llega a colapsar, el tubo se rompe, se pica, etcétera, etcétera, se cristaliza, en algún momento, pues vamos a crear filtración de aguas negras a nuestra columna. Y según las sales, los sulfatos y los sulfuros que tendrían, lógicamente van a debilitar mis elementos estructurales. Lo ideal es que las bajadas o las subidas de agua puedan estar separadas de los elementos estructurales como tal. En el número 4, nos dice la teoría que deberíamos definir la utilización de voladizos y o balcones, tomando en cuenta que no deben exceder una longitud mayor a los 2 metros. Ojo, la norma nos dice 2 metros para construcciones que no son sismorresistentes. Sin embargo, para construcciones que son sismorresistentes, la norma nos dice que deberíamos de tener una longitud que no sea mayor a 1.20 metros dentro de la longitud de nuestro voladizo como tal. Luego de eso, pues prácticamente tenemos el predimensionamiento de los elementos estructurales. Este predimensionamiento nos dice que en este paso ya se ha determinado el sistema estructural que se va a utilizar. Por tanto, se definirá el predimensionamiento de los elementos estructurales según el código de construcción resistente. Pregunto, ¿cuál es la fórmula para sacar o para calcular la altura de una viga? A ver, ¿quién me puede responder esa pregunta?
Le voy a dar 2 puntos al que me responda esa pregunta. ¿Cuál es la fórmula que utilizamos para predimensionar una viga? Depende, Inge. Dale, Brian. Dale, mano, dale, porque vos hablaste. Yo sé después, dale. A ver, Julio. Si no estoy mal, primero tenemos que conocer la longitud del espacio a cubrir y podemos utilizar L10 y L12 para el peralte y luego para el ancho de la viga se puede utilizar desde punto 6 a punto 4 del peralte de la viga, si no estoy mal. Casi. Les queda de tarea para el próximo jueves averiguar cómo se saca o cómo se calculan las dimensiones de una viga, ¿sí? Vamos a ver, alguien nos escribió aquí al chat, pero no sé quién fue, vamos a ver. Ok, nos dice Pauli, a nosotros nos han enseñado como una fórmula como tal, donde se divide la longitud, Inge, ¿sí? es que a nosotros no nos han enseñado una fórmula como tal, sino, o sea, dependiendo de la longitud, así como decía Julio, y luego se sacaba la longitud dividido 10 o 12, Ok, y de ahí nos saca el peralte, y ya del peralte se saca, ya sea que se divide esa cantidad, se saca un rango, creo yo, sí, un rango entre esos dos, y de L12 y L10, y de ese rango sale la medida del peralte. Más que todo no debe ni ser menor al rango más pequeño, se podría decir, ni pasarse el rango mayor. O puedes pasarse tal vez. Y después solo se sacaba lo de la base, pero la base, bueno, yo lo que hacía era dividir esa cantidad y lo que me daba, pero el ingeniero daba otra, que era como un porcentaje, creo yo, del 4 y el 6 para sacar la base. Pero bueno, así nos han enseñado. ok, muy bien. ¿Quiénes dio diseño estructural, perdonen? Jóvenes. El Inge Julio Ok, Orozco. sí, Julio Roberto, va. Miren, lo que les estoy mostrando acá es la hoja de cálculo que yo utilizo para mis diseños de vigas. El predimensionamiento técnicamente nos dice que debería estar entre L14 y L décimos, que es lo que más o menos Julio les estaba diciendo, que nos daría un peralte de una losa como tal. Sin embargo, esto es totalmente erróneo. Bueno, tal vez no erróneo, pero no está dentro de las normas de construcción. ¿Por qué? Veamos estas tablitas o esta tablita que tenemos en la pantalla, en donde nos dice cuál es la altura mínima de una viga de concreto reforzado. Y esta altura mínima, perdón, va a estar dentro de los parámetros según el tipo de apoyo que tengan. Es decir, si se dan cuenta, perdón, no hay ni L décimos, ni L doceavos, ni L catorceavos. Es algo totalmente distinto. ¿Sí? Se utiliza el L catorceavos y el L diezavos para en algún momento establecer un predimensionamiento. Pero lógicamente es mejor utilizar las tablas como esta que les estoy mostrando, que en algún momento nos daría el predimensionamiento exacto según el código ACI 318-2018. ¿Sí? Entonces la respuesta de la pregunta era que la altura de la viga se calcula en base a la luz que va a cubrir y al tipo de apoyo que tenga. Una viga usualmente no va a ser el mismo cálculo de una viga central que tiene más vigas a los lados que de una viga esquinera que solo va a tener la viga de un lado y un empotramiento del otro lado. ¿Ok? Mucho ojo con eso. Ahora bien, ¿por qué les digo esto? Porque el predimensionamiento se basa muchas veces o se hace algunas veces de manera errónea. Y es por ello que a veces cambia el diseño estructural en campo a diferencia de lo que hemos hecho en gabinete.
Los marcos dúctiles en algún momento se deberían de chequear según el código ACI 318 en su versión 2018 o 2014. Ustedes definen o deciden cuál de estos dos códigos van a utilizar. El 2014 y 2018 usualmente no varían tanto, ya que pues se utilizan casi las mismas fórmulas. Ahora bien, también debemos de saber que tenemos limitantes si vamos a utilizar una estructura de mampostería. Yo les podría decir en algún momento que una estructura de mampostería deberíamos de tener la limitante de construir solamente 3 niveles únicamente para viviendas unifamiliares, en donde la carga viva va a ser mínima. Si nosotros estamos construyendo locales comerciales, centros comerciales, colegios, bibliotecas, restaurantes, call center, lo que ustedes quieran construir, pues lógicamente en su momento deberíamos de establecer que ahí sí solamente podríamos utilizar 2 niveles de construcción como tal. Esto nos lo dice la normativa tanto AGIAS como las normas de seguridad estructural y la normativa que en su momento podría establecer el ACI como tal también, ¿no? Usualmente el manual de mampostería reforzada de la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sismoresistente AGIES pues nos da ciertos parámetros de construcción, más no nos dice que es obligatorio. De acuerdo que esas estimaciones están hechas según ciertos puntos en la República a los cuales fueron estudiados. Sin embargo, como estamos en una zona sismo resistente o altamente sísmica, pues lógicamente deberíamos de decir que deberíamos de amplificar nuestros diseños para no tener problemas en el futuro. Luego, si establecemos un sistema combinado, deberíamos de utilizar o de chequear que nuestro sistema cumpla con las normas establecidas por AGIES como tal. Luego de esto, pues lógicamente, ya luego del predimensionamiento de los elementos estructurales, pues ya viene el diseño. El diseño como tal va a depender del tipo de estructura que vamos a utilizar. Si es una estructura en acero, debemos de chequear sus momentos de inercia, sus deflexiones o las que se les llaman las flechas, las áreas de cada perfil, etcétera, etcétera. Si es una construcción de concreto armado, pues lógicamente podríamos decir en algún momento que sería una construcción de, en algún momento, de concreto armado, pues chequear los materiales, sus deflexiones, la resistencia y rigidez que debería de tener cada uno de ellos. Y si estamos hablando de un sistema de mampostería, pues de igual manera deberíamos de establecer en algún momento los pasos o requisitos que podríamos utilizar de acuerdo a las normas nacionales e internacionales. Pero si nosotros hacemos un diseño estructural impecable y asimismo hacemos un análisis eficiente y todo está calzando de acuerdo a lo que hemos chequeado, pues en papel todo, el papel todo lo aguanta, entonces podemos decir que todo va bien. Sin embargo, cuando lleguemos a campo, muchas veces esto suele ser fatal porque ya las cosas no calzan tal y como nosotros creíamos, tal y como nosotros las deberíamos de chequear, ¿no? Entonces, para poder nosotros en su momento, pues establecer y atar cabos y dejar que todo fluya de la mejor manera, pues deberemos tener un control estricto de calidad de acuerdo a los materiales de construcción que en su momento apliquemos a nuestra, ¿cómo les diría? A nuestro diseño estructural, ¿sí? La teoría nos dice que el escoger los materiales de construcción es el último paso
previo a realizar el análisis estructural. Dentro de esta categoría deben seleccionarse los materiales que se deberán utilizar dentro de la construcción. Ojo, los materiales estructurales no los elige el propietario, los elige el planificador como tal. Tal vez los elementos arquitectónicos como el piso, ventanas, lámparas, puertas, cielo falso, pintura, tipo de repello, etcétera, etcétera, eso sí lo puede elegir el propietario, porque ya no va a interferir dentro de la resistencia y rigidez de nuestros elementos estructurales. Sin embargo, todo lo que sí es netamente estructural deberíamos de escogerlo nosotros como planificadores. Dentro de lo que deberíamos de escoger para poder establecer en algún momento una buena construcción serían cuando menos los materiales del concreto, que es decir, el concreto armado, ¿verdad? Que es decir, el cemento, el acero de refuerzo, el agregado fino, que es la arena, el agregado grueso, que es el piedrín. Si vamos a utilizar aditivos, pues lógicamente deberemos de saber qué tipo de aditivos, qué tipo de block, si es un sistema de mampostería, y sobre todo los morteros de pega de block que se van a utilizar para transferir nuestras cargas de una manera 100% bien. De estos 7 materiales de construcción que yo les he dado, usualmente escogemos 1, 2 o 3 elementos como tal. El más común es escoger el cemento, que es un UGC, un acero, que es el original de grado 40, y a lo mejor podemos escoger el block. El agregado fino y el agregado grueso usualmente no lo escogemos, sino agarramos el que es más barato o el que esté más cerca o el que no nos cobre flete. El que tenga una cantera de Don Juanito en donde el agregado fino viene más contaminado de heces fecales que otra cosa y que el agregado grueso es un agregado altamente abrasivo que en su momento no cumpliría con los estándares de nuestro diseño de mezcla. Entonces, ojo con eso. Hablando netamente del cemento, nos decimos que es una mezcla de piedra caliza y arcilla, sometido a calcinación y posteriormente molida, que posee la propiedad de endurecerse al contacto con el agua. Pregunto, ¿alguien sabe cómo se fabrica el cemento? Bueno, pues el cemento se fabrica extrayendo piedra caliza de canteras, mezclando también con piedra puzolánica, lo que generaría una mezcla de dos rocas que es prácticamente a lo que se le llama el cemento en bruto, ¿no? Luego de esto se mezcla la piedra caliza, se le coloca siempre cierto porcentaje de arcillas y posteriormente se le agregan las puzolanas. Todo esto se mete a unos silos muy grandes que contienen hornos a grandes temperaturas que los calientan hasta el punto de casi calcinarlos, es decir, los dejan como que si fuera carbón. A esta mezcla de puzolanas, calizas, arcillas y acalcinadas se le llama clinker. El clinker es la materia prima del cemento como tal. Luego de este, pues se le agregan ciertos componentes de acuerdo al tipo de cemento que nosotros vayamos a necesitar para poder establecer en algún momento una buena utilización de nuestra materia prima. Todo esto se muele hasta el punto de llegar a una arenisca, se vuelve a meter a un horno para calcinarlo y luego se vuelve a moler otra vez hasta que queda el polvo fino, que es el que conocemos como cemento como tal, ¿no? Se le agrega cierto porcentaje de humedad cuando se está moliendo, sin embargo, este debe ser sumamente controlado, porque recuérdense, lo que estamos moliendo ya es cemento en su estado puro, y si le agregamos agua de más, pues prácticamente lo que vamos a hacer es empezar a fraguarlo, es decir, empezar a ponerlo duro, ¿no?
La norma ASTM C150, se recuerdan que habíamos hablado de ASTM, que es la Asociación Americana para la Prueba de Materiales, según sus siglas en inglés, la que nos dice que en algún momento tenemos ciertos aspectos para poder definir cuál es un buen cemento, cuál no es un buen cemento y los tipos de cemento. En Guatemala, los cementos se dividen en 5 clases, siendo su numeración de la 1 a la 5 en números romanos. El primero es el uso general en la construcción, que lo podemos usar desde un repello hasta una losa. El que usualmente conocemos como UGC, hablando de Cementos Progreso. Lo conocemos como Tolteca, Cruz Azul, Cemex, Cementos Progreso, WP, etcétera, etcétera. Sí, es cualquiera que nosotros podamos tener. Este tipo de cemento 1, en su momento, pues es el cemento 4000 que conocemos también, ¿no? El cemento tipo 2 nos dice que tiene una moderada resistencia a sulfatos. Lo conocemos como un cemento MS. Este cemento se utiliza usualmente cuando los elementos que vayamos a fundir tienen contacto indirecto con sales, con sulfatos, con sulfuros o cualquier elemento extraño al concreto o ajeno al concreto que nos provocaría una corrosión dentro de las varillas de acero o dentro del concreto como tal. ¿Dónde utilizamos este tipo de cemento? Pues si en algún momento queremos fundir una losa o construir una casa cerca de una playa, por ejemplo, cuando tenemos a unos 500 metros la playa, por decirles algo, pues lógicamente utilizamos un cemento tipo 2 para evitar que las sales del mar puedan corroer nuestros elementos estructurales. El cemento tipo 3 es un cemento de alta resistencia inicial, al cual le llamamos un cemento ARI, que en su momento puede ser dividido en dos. El cemento BLK, que es un cemento para fabricar block como tal, son utilizado única y exclusivamente para la fabricación de block. Primero. Y segundo, podemos decir que este cemento tipo ARI es el cemento estructural, que ya tiene una resistencia de 5080 PSI como tal, y que empieza a fraguarse muy rápidamente, a diferencia del cemento para uso general en la construcción. Tenemos el cemento tipo 4, que es un cemento de bajo calor de hidratación, es un cemento LH, que en su momento podemos decir que se utilizaría en lugar de aditivos en un cemento cualquiera, en donde necesitamos poca agua para llegar a una resistencia inicial alta. Recuerdes, entre más agua tenga nuestro cemento, menor, menor resistencia a la compresión va a tener. Por último, tenemos el cemento tipo 5, que es un cemento de alta resistencia a sulfatos para ser utilizado en obras marítimas. Es un HS. Este cemento se utiliza para presas, se utiliza para pilotes, se utiliza cuando vamos a fundir a orilla de un mar, de un lago, de un océano, para evitar que nuestros elementos estructurales sean corroídos por algún sulfato, sulfuro o alguna sal como tal, ¿no? Luego de pasar por los cementos, pues venimos al acero de refuerzo. El acero de refuerzo usualmente debe ser muy cuidadoso uno al escoger qué tipo de acero va a tener en su construcción. La definición nos dice que el acero de refuerzo son varillas que son utilizadas para el armado de elementos estructurales, tanto el armado longitudinal como el armado transversal. Las varillas de acero deben de cumplir con la norma ASTM A615. Las varillas de acero prácticamente es lo que le da la flexibilidad a nuestra construcción como tal, ¿no? Que le permite desplazarse, que le permite tener ciertas deformaciones, siempre todo dentro del marco controlado para poder establecer en algún momento que todo está realizándose de manera adecuada.
Según la norma ASTM A615, el acero de refuerzo puede ser en 3 grados iniciales. El de grado 40, grado 60 y grado 75. Sin embargo, en la norma 41.007, creo que es, no me recuerdo bien, de la norma COGUANOR, que es el Comité Guatemalteco de Normas, nos dice en su momento que no solamente tenemos estos 3 tipos de acero, sino que también tenemos el acero grado 90, que en su momento nos dice que tenemos 36.011 es la norma NTG del acero, la norma técnica guatemalteca 36.011 para definir en algún momento los esfuerzos de acero como tal, ¿no? Cada grado, pues lógicamente nos dice el esfuerzo afluencia en PSI que va a tener cada varilla de refuerzo. El acero 40.000 PSI, 60.000, 75.000, 90.000 PSI. Usualmente los aceros comerciales que vemos en cualquier ferretería suelen ser los aceros grado 40 y grado 60. Los demás son de uso especial o en su momento podemos definir que son aceros que podemos mandar a traer con un fabricante o encargar con un fabricante en específico. Aquí me voy a detener un poquito y voy a hablar un poco sobre los 3 tipos de acero que existen en Guatemala. Existe el acero milimétrico, el acero comercial y el acero original. Cada uno de ellos con sus características bien marcadas. El acero original, pues lógicamente es el que tiene mayor resistencia a la fluencia. Si es acero 40, pues lógicamente vamos a decir que es un acero 40 de 40.000 PSI, que tiene las corrugas bien marcadas, una dimensión lógicamente exacta, de acuerdo a su diámetro y a su longitud. La varilla comercial ya varía, valga la redundancia, o en su momento no tiene el mismo efecto que una varilla original. La varilla comercial usualmente llega del 85 al 90% de la resistencia de la varilla como tal. Es decir, si decimos que tenemos una varilla de 40.000 PSI, en algún momento, si es acero original serían los 40.000, si es acero comercial llegaría hasta 34.000 PSI, siendo este el 85% de su resistencia. Ojo, el utilizar acero comercial muchas veces nos limita como diseñadores a poder estar justo en los valores permisibles del diseño como tal. Es decir, ya variamos del diseño a lo que realmente se está construyendo. Y por último tenemos el acero milimétrico, que es un acero no normado que se fabrica en base a chatarra o a residuos de acero que no tiene la resistencia adecuada, no tiene el diámetro adecuado de una varilla y mucho menos va a tener una corruga estable. Siempre lo he dicho y lo voy a seguir manteniendo. Lógicamente, dentro de estos materiales, pues sabemos que en algún momento podemos establecer que la altura de las corrugas debe ser la adecuada para poder establecer estos tipos de acero. Yo creo ahora que en los agregados en su momento podemos establecer hasta cierto punto ciertos aspectos importantes. La abrasión, el módulo de finura, la granulometría, el porcentaje de vacíos, el porcentaje de absorción, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto lo calculamos mediante ensayos de laboratorio que en algún momento deberíamos de tener cercanos a nuestro diseño como tal. ¿Por qué? Me ha pasado muchas veces que el porcentaje de absorción que yo le calculo para el diseño de mezcla no es el adecuado de acuerdo a a los utilizados en campo. Por ejemplo, sabemos que un agregado grueso manufacturado va a tener, perdón, un agregado fino de cantera, es decir, de mina, va a tener un módulo de finura cercano
a 2.9, mientras que un módulo de finura de un agregado fino de natural va a tener un valor de 2.4 a 2.6. Esto suele afectar prácticamente en la resistencia de nuestro concreto, por lo tanto, también en el diseño estructural que estamos realizando. Nosotros debemos estar claros y concisos de acuerdo a lo que realmente estamos diseñando y a los materiales que estamos utilizando, ¿no? De igual manera, del piedrín, hablábamos en un momento, creo yo, en la primera unidad sobre el piedrín morado o el piedrín rojizo, que en algún momento no es bueno para la construcción, de acuerdo a que su porcentaje de abrasión suele ser muy alto, lo que provoca que en lugar de tener piedrín, tendríamos que tener un material quebradizo que generaría más finos, por lo tanto, nuestra pasta arena, cemento, en su momento sería totalmente fatídica para utilizarla como concreto. Hablábamos de estos dos temas, sobre en la parte izquierda ver el tema de el agregado bien clasificado con un tamaño máximo nominal o un tamaño máximo o un tamaño heterogéneo. Recuérdense, cada agregado que vamos a utilizar debería de tener una serie de partículas heterogéneas, es decir, que la curva granulométrica debe estar dentro del límite permisible y no solo tener un agregado de un tamaño, sino tener agregados de varios tamaños. Por mi experiencia yo les puedo decir, un buen concreto no va a ser aquel que tenga un agregado grueso de un tamaño en específico, sino aquel que va a poder tener de una distribución heterogénea de diferentes tamaños, lo que nos crearía en su momento menos porcentaje de vacíos. La diferencia entre la foto izquierda y la foto derecha, en algún momento podemos decir que en la foto derecha, si bien es un agregado heterogéneo, su porcentaje de abrasión, de humedad y el porcentaje de vacío sería mayor que al del lado izquierdo. Hablábamos de los aditivos también, que tenemos 8 tipos de aditivos según la norma 41070, la cual nos dice en algún momento los tipos de aditivos que podemos utilizar, dentro de los que están reductores de agua, retardantes, acelerantes, reductores de agua y retardadores, reductores de agua y acelerantes, reductores de agua de alto rango, reductores de agua de alto rango y retardadores, y un aditivo de desempeño específico. Ojo, aquí debemos de tener mucho cuidado, porque muchas veces dentro de los aditivos nosotros, por querer mejorar las condiciones de nuestros elementos estructurales, muchas veces, como dijeran por ahí, nos sale el tiro por la culata y no podemos tener un concreto fluido de acuerdo a lo que estábamos tratando de realizar con propiedades totalmente malas. En este caso podemos definir en algún momento, por ejemplo, que un retardante, si no se utiliza de una manera adecuada, nuestro concreto va a tardar horas en que esté fraguado. Así, de la misma manera, un acelerante, si en algún momento lo utilizamos y colocamos más de lo que es, pues nuestro concreto en un par de minutos va a iniciar su proceso de fraguado y secado, por lo que va a ser casi imposible el poder sacarle el porcentaje de vacíos y por lo tanto nuestra resistencia sería totalmente mala. Dentro de los blocks decíamos que teníamos 3 clases, la clase ABC, que son los normados, y la clase D, que en su momento son aquellos agregados que no podría, o que aquellos blocks, perdón, que no deberían ser utilizados para construcciones sismoresistentes. La clase A y clase B, muchas veces la norma nos dice que debería ser utilizada únicamente para construcciones de mampostería, en donde los muros resisten carga como tal. Luego tenemos el bloque clase C, que sería un uso no estructural, es decir, un uso de relleno, que en su momento lo podemos utilizar cuando estamos haciendo marcos dúctiles y solo necesitamos muros de relleno. Son más arquitectónicos que otra cosa. Y la clase D, que en su momento no lo deberíamos de utilizar absolutamente para nada.
porque este bloque no tiene una resistencia homogénea y más aún podemos decir que no debería de tener que soportar cargas a compresión o a flexión como tal, porque no soportaría estas cargas como tal. Por último, veamos las clases de morteros. Los morteros también se norman y estos morteros se norman de acuerdo a su resistencia a la compresión. Al igual que el concreto, pues se mide a compresión nuestros morteros como tal. En su momento podríamos decir de alguna manera que un bloque puede ser utilizado de mampostería. Podemos utilizar un bloque clase A reforzado con fibra de vidrio o fibra de carbono, por ejemplo, pero si utilizamos un mortero tipo O, que solamente se usa para elementos no estructurales, pues podemos decir que no tendría ningún chiste, porque al final de cuentas nos daría exactamente lo mismo. Es decir, tenemos que amalgamar nuestros bloques de concreto con el mortero que vamos a utilizar. Si utilizamos un bloque clase A, yo esperaría que utilicemos un mortero clase M o clase S, que son los recomendados para estructuras de mampostería. Los morteros tipo N son únicamente utilizados para muros que no son de carga, y el mortero tipo O se utiliza para todo aquello que no involucre un elemento estructural. Por ejemplo, una reparación menor, resanar algún tipo de problema, o en su momento tener ciertos aspectos fundamentales que nos harían, por ejemplo, utilizarlos en un repello o una, como les decía, una reparación menor. Lógicamente, los morteros van a tener ciertas cualidades dentro de los que está su adherencia, durabilidad, su compacidad, trabajabilidad, impermeabilidad, etcétera, etcétera. Los morteros también tienen que ser diseñados porque si no, nuestro muro no va a resistir los esfuerzos a compresión que usualmente debería resistir. Y aún más, nuestro sistema estructural puede estar tan bien diseñado, pero si un mortero lo utilizamos como un mortero de clase baja, pues automáticamente estaríamos tirando a la basura nuestro diseño estructural como tal. Estos son uno de los pocos temas que pasé rápido porque no es parte del curso netamente el poder ver los materiales de construcción como tal, ¿no? Sino que realmente deberíamos de establecer que en algún momento, pues los materiales ya los deberíamos de conocer hasta este punto. Ahora bien, aquí vamos a iniciar ahora con el proceso al cual vamos a chequearlo o vamos a trabajarlo como la parte complementaria de la clase, ¿sí? En este caso voy a hacer salas individuales de 2 personas. Es decir, vamos a trabajar en parejas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Durante 10 minutos ustedes van a discutir, o más que todo, ponerse de acuerdo sobre qué tipo de materiales podrían ser utilizados y sus características para ser utilizados en construcciones sismo resistentes de acuerdo a lo que vimos esta semana. ¿Ok? Al terminar estos 10 minutos nos volvemos a unir a nuestra sala principal y discutimos 5 minutos sobre los materiales que en este caso hemos utilizado. ¿Qué tenemos que hacer? Solo tener criterio, ¿sí? Yo voy a ir preguntando a cada grupo de los que vamos a crear. Por lo tanto, consideraría yo que todos deberían de tener su criterio totalmente formado. Entonces, vamos a dar 10 minutos a partir de ahorita y a los 10 minutos cancelo las salas y volvemos a este Zoom. Voy a asignar los grupos
de manera totalmente aleatoria para que no haya problema. Entonces ya hablaron un poquito sobre los materiales sismorresistentes. Vamos a ver, Pauli, ¿quién era tu grupo? Inge con Julio, pero apenas creo que ni terminamos, nos faltó algo. Ok, ¿me pueden exponer un poquito sobre lo que hablaron en un minuto? Yo voy a hablar un poquito. Bueno, tomamos en cuenta lo que es el sistema de marcos dúctiles. Usted había mencionado que ese puede ser un sistema sismo resistente. Entonces, tomamos ese, aunque podía ser uno de mampostería reforzada, pero nos basamos un poquito más en el de sistemas dúctiles. Y estábamos viendo de tomar, bueno, no sé si estamos bien, un cemento, estábamos viendo un cemento UGC o puede ser uno estructural porque se requiere de que esos elementos estén bien formados porque son los más importantes dentro de la estructura como columnas y vigas. Y elegimos una 0.60, pero no sé si estamos bien igual. Nos puede decir. Y lo demás le va a explicar Julio. Ok, gracias. Adelante, Julio. Sí, como había dicho Pauli, de que mediante marcos rígidos, porque eso es lo que soporta, digamos, losas y, y los muros solo son de relleno. Entonces, para los muros sería, digamos, block tipo C y, y el mortero tipo N, porque igual solo son de relleno y las cargas las soportan columnas, vigas. Entonces, esos son los elementos estructurales. Y luego con... ¿Eso sería? Ok, muy amable, Ay, gracias. solo. Ah, bueno. Yo creo que agregado que era uno heterogéneo, así como explicaba usted. Y eso más o menos. Ok, muchas gracias. Muy amables. Estuvo perfecto. Ahora bien, me pareció curioso que agregaran un cemento tipo ARI. Perdón, un cemento tipo UGC. Acuérdense, para los elementos de marcos dúctiles usualmente nosotros necesitamos que el fraguado sea rápido, porque su construcción es mucho más rápida. Entonces yo les aconsejo que ahí utilicen un cemento tipo ARI de alta resistencia inicial en donde podamos quitar realmente nuestra formaleta y seguir utilizándola en algún otro proceso constructivo. El utilizar el grado 60 es cuando son estructuras de gran envergadura, es decir, ya tenemos una columna de 90 por 90, vigas de 70 por 40, de 70 por 50, etcétera, etcétera. Ok, gracias compañeros. Brian, ¿me podrías decir quién fue tu pareja y un poquito de lo que pensaron? Sí, ingeniero, estuvimos trabajando ahí con Catherine y estábamos hablando sobre igual lo que son los sistemas dúctiles, un sistema rígido como son los marcos estructurales. En este caso también llegamos a la conclusión que obviamente es mejor utilizar lo que es el concreto reforzado, aunque para nosotros, como lo analizamos mejor, sería mucho mejor y más resistente en algunos casos, bueno, tal vez en la mayoría, utilizar lo que son estructuras de acero directamente, no columnas con concreto, sino directamente columnas de acero, de estructura de acero. Y obviamente, como decían nosotros compañeros, también es mejor es mejor utilizar marcos útiles porque así podemos maniobrar todo tipo de muros a nuestro gusto. Incluso lo he visto en muchas veces que incluso hasta los muros se pueden modificar si se diera el caso de alguna remodelación porque no son parte de la estructura como tal. Entonces utilizaríamos acero y obviamente la losa como así losas prefabricadas como la losa acero. Ok, excelente, muy amable, gracias. Intervención muy buena. Creo que sí llegaron al punto de definir su criterio en utilizar mejor acero porque se adapta más a las formas constructivas que nosotros quisiéramos. Y como dice Brian, pues prácticamente los muros son de relleno, los podemos quitar y poner al gusto para remodelaciones futuras o ampliaciones futuras. Bene, te tocó con Cristian, asumo. ¿Me podrías decir un poquito sobre
algo de lo que pensaron. Sí, ingeniero. De hecho, también llegamos a la conclusión de utilizar sistemas constructivos de acero. Bueno, más por el hecho de que es mejor trabajarlos en edificios de grandes envergaduras, con el cemento tipo ARI también por lo mismo del secado, porque el cemento estructural, si bien está diseñado para estructuras o edificios grandes, digamos, la problemática es el tiempo de secado y el peso de este también, o sea, el cuidado que se lleva, el seguimiento que se debe de otorgar. También llegamos a la construcción de marcos dúctiles, que sería lo más adecuado, o sea, que no varíe la retícula o la estructura del diseño del edificio como tal. Aunque si no estoy mal, en este tipo de sistemas también se puede utilizar lo que son los muros de concreto aparente. Recuerdo que hay un edificio en Dubái, aparte del Burj Khalifa, que está diseñado de esta misma manera, que la estructura, o sea, los cimientos son pozos de cimentación y la elevación está hecha a partir de un muro de concreto aparente con reforzamiento de estructuras de metal o de acero. Ok, gracias, muy buena intervención. Pues prácticamente creo que todos llegamos a la misma conclusión, en donde un sistema sismorresistente se basa más en marcos rígidos que en mampostería, y que lo ideal es trabajar eh, bajo cuantías de acero o bajo perfiles de acero, que si en algún momento suele ser caro, suele ser lo mejor, debido a su gran versatilidad y rapidez en la construcción, y que realmente si lo hacemos con una empresa calificada, pues lógicamente ellos tendrían que darnos certificación con respecto a los esfuerzos de flexocompresión y al esfuerzo de fluencia que puede contener nuestro diseño como tal. La próxima semana vamos a ver un poquito sobre las construcciones sismorresistentes, cuáles son sus capacidades, ventajas y desventajas, y sobre todo vamos a ver sobre los chequeos económicos y los chequeos estructurales que debería de tener cada una de estas construcciones, ¿no? Entonces, que tengan buena noche, compañeros, que descansen, buen fin de semana y nos miramos la próxima clase. Que descansen.